El sonido seco de una bofetada rompió el silencio del amanecer en la casa de los Cruz. ¿Desde qué parte del mundo nos está siguiendo? Nos encanta leer sus comentarios y saber dónde se unen a nosotros en estas historias reportadas. Inútil, rugió Rodrigo mientras el plato de barro se estrellaba contra el suelo de tierra apisonada. María Fernanda cayó de rodillas, sin soltar la cuchara con la que acababa de servir el caldo de frijoles. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos un instante y se sostuvo del borde de la mesa para no desplomarse por completo. Sabía que cualquier sonido que saliera de su boca solo empeoraría las cosas. La cocina, de muros encalados y techo bajo de vigas viejas, olía a leña quemada, maíz tostado y miedo. Un gallo cantó a lo lejos, pero allí dentro no amanecía nunca. Emilio, apoyado en el marco de la puerta, dejó escapar una risa burlona. Parece que los frijoles te quedaron tan sosos como tu cara, prima. Rodrigo resopló, se ajustó el cinturón y se sentó con gesto teatral. Don Ezequiel, sentado en su silla de mimbre junto al fogón, ni siquiera levantó la vista. Solo masculló algo entre dientes y siguió bebiendo de su frasco de mezcal. La casa de los Cruz era grande, construida en tiempos mejores, cuando aún vivía el padre de María Fernanda. Ahora, sus corredores se habían vuelto oscuros, los marcos de las puertas colgaban torcidos, y el polvo se acumulaba como una capa de resignación. Desde que su madre murió de fiebre tifoidea, 2 años atrás, María Fernanda había quedado bajo la tutela de su tío Ezequiel. A los 16 años, sin voz ni voto, sin recursos ni escape, había sido absorbida por un sistema silencioso. La deuda disfrazada de hospitalidad, el trabajo disfrazado de agradecimiento. Su herencia, una parcela al este de San Pedro del Desierto, había sido transferida a nombre de su tío, supuestamente para su resguardo. Ella nunca firmó nada. Pero nadie en el pueblo iba a cuestionar a un hombre como don Ezequiel. Él era de los que aún hablaban como si fueran dueños del pueblo, aunque hacía años que el tiempo y el alcohol lo habían vuelto una sombra de sí mismo. Pero sus 2 hijos, Rodrigo y Emilio, eran otra cosa. Jóvenes, fuertes, crueles y cobardes. Se alimentaban del miedo, como aves de rapiña esperando que alguien dejara de respirar para arrancar la carne. Cada mañana, María Fernanda despertaba antes que el sol. Su cuarto, una especie de alacena reconvertida, no tenía ventana. Su colchón era un jergón de paja encima de unos ladrillos sueltos. Dormía con la ropa puesta, por si necesitaba escapar. Sus días eran idénticos: encender el fuego, moler el maíz, ordeñar la cabra, lavar, barrer, cocinar, cargar agua. Pero no importaba cuán perfecto hiciera todo. Siempre había una excusa para el golpe, la humillación o el castigo. El error de esa mañana fue mínimo: no haber probado la sal antes de servir. Un olvido leve, pero suficiente para que su mejilla ardiera. Después del desayuno, mientras Emilio y Rodrigo salían a hacer negocios, que casi siempre consistían en cobrar deudas a gritos en la cantina, María Fernanda lavó los trastos en silencio. Cada movimiento suyo era suave, medido. Se había entrenado a vivir como un fantasma dentro de su propia casa. Don Ezequiel la llamaba la boca de muerto. No habla, no responde, no sirve para nada. Pero lo que no sabía, lo que ninguno sabía, era que María Fernanda sí hablaba, solo que hablaba con los árboles, con la tierra, con su madre, en silencio. Detrás de la casa, más allá del corral de gallinas y el pozo seco, había un sendero que serpenteaba hacia el monte. Era un camino estrecho, cubierto de espinas y sombra. Nadie de los Cruz se molestaba en ir por allí. Allí era donde María encontraba aire. En la base de una vieja piedra plana, que una vez su madre le dijo que era un altar indígena antiguo, María escondía un cuaderno gastado y un trozo de carbón. Cada mañana, si lograba escabullirse unos minutos, escribía. No cartas, no diarios. Eran pensamientos rotos, oraciones sin destinatario. Algo como esto: si mañana sigo viva, será porque el monte me respiró. Si dejo de escribir, que alguien sepa que no fui cobarde. Solo tenía miedo. Darfolu.
Eran palabras que no buscaban ser leídas, solo existir. Porque mientras su voz no podía salir de su garganta, las letras eran su forma de no desaparecer del todo. Aquel día, cuando regresó del monte con el olor de la salvia y el viento pegado a la piel, María Fernanda encontró a Rodrigo esperándola en el corral. ¿Y tú? ¿De paseo, señorita?, dijo, avanzando hacia ella con la correa en la mano. Ella no contestó. Miró al suelo. La sombra de él sobre la suya. Rodrigo levantó el brazo, y entonces, por primera vez, María dio un paso atrás. Solo uno, pero fue suficiente para encender la furia. El golpe no cayó sobre su cara, cayó en su costado, empujándola contra el pilón. El aire se le fue, pero los ojos se le encendieron. No lloró, no gritó, solo pensó: yo no nací para esto. Esa noche, mientras limpiaba la cocina con una mano en el vientre y otra sujetando la vela, María recordó las palabras de su madre. Nadie puede quitarte lo que hay en tu mente, ni siquiera si te encierran, ni siquiera si te golpean. Repitió la frase como si fuera un mantra. Luego, con paso lento, salió por la parte trasera, volvió al sendero y llegó a su piedra. No escribió, solo se sentó. El aire era más frío esa noche. Las nubes tapaban las estrellas. Pero allí, entre los mezquites y nopales, sintió algo nuevo. La sensación de que no estaba sola. Miró alrededor. Nada, pero su instinto, ese que había aprendido a afinar como único escudo, le decía que alguien la observaba. Y por primera vez en muchos días, no tuvo miedo. No porque se sintiera fuerte, sino porque, por un instante fugaz, sintió que existía a los ojos de otro. No sabía que, entre la sombra de un agave gigante, a unos metros de allí, un par de ojos oscuros seguían cada uno de sus movimientos. No sabía que alguien, un hombre silencioso, alto, de piel cobriza y rostro curtido, la había estado observando durante semanas. No sabía que su nombre era Tenoch, ni que esa noche, al verla mirar al cielo con una herida abierta y una esperanza diminuta, él sentiría, por primera vez en años, que tal vez todavía valía la pena quedarse. El amanecer llegó con su luz dorada acariciando las piedras del cerro, pero dentro de la casa Cruz el frío seguía instalado. María Fernanda se despertó con una punzada en las costillas, recuerdo del golpe de Rodrigo del día anterior. Se incorporó despacio, sentada en el jergón de paja. Un hilo de sangre seca pegaba su blusa al costado. La respiración le dolía. No había tiempo para lamentos. Encendió el fuego con manos temblorosas, molió el maíz como cada mañana, preparó los frijoles y colocó los tazones sobre la mesa antes de que los hombres bajaran. Esta vez no recibió insultos, solo el silencio indiferente que, en esa casa, era lo más cercano a la paz. Pero en el fondo de su pecho algo palpitaba diferente. Un pequeño incendio, encendido la noche anterior en medio del monte, cuando sintió, sin explicación racional, que no estaba sola. Cuando los hombres se marcharon, María esperó unos minutos. Fingió barrer el patio, alimentar a las gallinas. Luego, como cada mañana, se deslizó por la parte trasera de la casa y se internó por el sendero que llevaba al monte. Sabía exactamente cuánto tiempo tenía antes de que notaran su ausencia: 43 minutos. El aire olía a tierra húmeda. El cielo estaba limpio, y el canto de las aves le devolvía una parte de sí misma que la vida diaria le arrebataba. Al llegar a la piedra, ese altar olvidado que solo ella reverenciaba, se detuvo. Su cuaderno seguía allí, intacto, cubierto con una piedra chata para que el viento no lo volara. Pero lo que la hizo detenerse no fue el cuaderno. Sobre la roca, envuelto cuidadosamente en una hoja fresca de maguey, había un trozo de pan de elote, aún tibio. María sintió como algo se rompía dentro de ella. Miró a su alrededor con rapidez, casi con vergüenza. Pero no había nadie, solo los árboles, el canto lejano de un censontle, y ese pan, simple y sagrado a la vez, como una plegaria hecha ofrenda. Se arrodilló. Sus manos temblaban al desenvolver el regalo. El olor dulce del maíz, mezclado con canela y mantequilla, le hizo recordar a su madre.
a la cocina de antes, a los domingos de alegría que ya no existían. No supo cuánto tiempo tardó en comerlo. Cada bocado era un acto de fe, un pacto con la vida, y cuando terminó, se quedó mirando la hoja vacía entre las manos, con lágrimas bajándole en silencio por las mejillas. Lágrimas distintas, no de miedo, ni siquiera de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. Esa noche escribió en su cuaderno: «A quien seas, gracias. No me conoces, pero me viste. Y eso ya es más de lo que he tenido en mucho tiempo. Si estás allí, volveré mañana, no por pan, sino por esa mirada invisible que me recordó que existo». Dejó la hoja cuidadosamente doblada sobre la piedra, sujetada con 2 piedritas lisas, y se marchó. No sabía que, a varios metros de distancia, detrás de un mezquite grueso, Tenoch, el hombre silencioso del monte, había estado observando. La había visto llegar cada mañana, débil pero constante. Había visto los moretones en su rostro, el modo en que cojeaba, el esfuerzo silencioso con que escribía. Y esa mañana, después de verla marcharse con la nota, aún temblando en su cuaderno, sintió un nudo en la garganta que no tenía nombre. En los días siguientes, la rutina cambió. María seguía escapando cada mañana, pero ya no era para llorar ni escribir su desesperación. Era para encontrarse con los pequeños gestos que alguien, aún desconocido, dejaba para ella con delicadeza inesperada. Un día, una manzana roja, brillante como si hubiera sido robada de un huerto sagrado. Otro, un puñado de uvas silvestres dentro de una cesta de paja trenzada. Y un jueves, un frasco pequeño de miel dorada que olía a sol. Cada vez que encontraba algo nuevo, María dejaba una nota. No firmaba con su nombre, solo con una inicial temblorosa, M, y en cada nota agradecía. A veces con palabras simples, otras con fragmentos de recuerdos. Mi madre solía decir que la bondad es como una semilla. No sabes cuándo va a brotar, pero basta con que alguien la riegue. Este pan sabía a consuelo. No sé quién eres, pero hoy caminé más erguida. Gracias. Tenoch las leía todas. No entendía cada palabra, pero las sentía. Las guardaba en una caja de madera junto a otros objetos preciosos. Una trenza de su difunta esposa Citlali. Una figurita de barro en forma de jaguar. Una carta que nunca terminó de escribir. A veces se sorprendía a sí mismo, esperando el amanecer con ansias, solo para verla llegar. No por deseo, ni siquiera por compasión, sino por algo más profundo. Reconocimiento. En ella veía algo que había creído muerto, la voluntad de vivir, incluso cuando todo a tu alrededor quiere aplastarte. Mientras tanto, en la casa Cruz, la tensión crecía. Rodrigo comenzaba a sospechar. «Se está escapando», dijo una noche, después de ver que los pies de María estaban llenos de tierra y espinas. Emilio se encogió de hombros. «¿Y qué más da? Mientras lave y cocine». Don Ezequiel, ya medio dormido por el mezcal, murmuró algo sin sentido. Pero Rodrigo no dejó pasar la sospecha. La noche siguiente se escondió cerca del corral. Esperó hasta ver la figura de María deslizándose entre las sombras. La siguió en silencio. Pero al ver que se perdía por el sendero del monte, lleno de espinas y víboras, decidió no avanzar. «Estás más loca de lo que creía», murmuró, regresando a casa con una mezcla de desconcierto y desprecio. La mañana del domingo siguiente, María llegó a su roca y encontró algo más que comida. Había una pluma de águila, atada con hilo rojo a una pequeña ramita, y debajo un mensaje escrito con letra grande y rústica. «No estás rota, solo herida, pero aún caminas, aún escribes, aún respiras. T». Ella se llevó las manos a la boca. El viento sopló fuerte, y por primera vez en mucho tiempo rió. Aquella noche, en su alacena de paredes húmedas, María Fernanda escribió en su cuaderno: «Hoy no lloré, hoy reí. Me duelen las costillas, los pies, los recuerdos, pero reí. Y eso, aunque sea por un minuto, me hace pensar que aún no estoy vencida. Gracias, T». Cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho y se durmió con una sonrisa pequeña. Afuera,
La luna llena iluminaba el tejado de tejas rotas, y en lo profundo del monte, Tenoch, el silencio, tallaba una pequeña figura de madera con forma de colibrí, preguntándose en qué momento exacto la vida le había cambiado otra vez. El día que María Fernanda cayó al suelo por el golpe seco de Rodrigo contra su espalda, supo que algo en ella estaba cambiando. No grito, no imploro, tampoco huyó. Pero esa noche, mientras aplicaba un trapo mojado sobre el hematoma que se extendía como un eclipse morado bajo su omóplato, se miró al espejo roto del fondo del pasillo y ya no se reconoció. La muchacha de ojos grandes y verdes, que una vez leyó poemas con su madre junto al río, ahora tenía la mirada apagada, el cuerpo encorvado y el alma llena de grietas. Y sin embargo, allí dentro, en algún rincón aún sin polvo, algo ardía. Un fuego pequeño, silencioso, que llevaba semanas encendiéndose letra por letra, pan por pan, gesto por gesto. Un fuego que tenía nombre, un nombre que aún no conocía del todo, pero que había empezado a pronunciar en sus pensamientos con un temblor suave. Tianok. Él la observaba desde la distancia, como había hecho desde la primera vez que la vio escribiendo sobre la piedra con un pedazo de carbón. Al principio no había sido más que curiosidad. ¿Qué hacía una muchacha blanca, del pueblo, sola en el monte, tan temprano, escribiendo sobre un cuaderno viejo con tanta urgencia? Pero después vio los moretones. Vio la forma en que cojeaba, en que se sujetaba el costado al caminar. Vio cómo cada mañana llegaba más delgada, más pálida, más quebrada. Y lo que era curiosidad se convirtió en memoria. Memoria de Citlali, su esposa. Citlali, que había muerto bajo las balas de los federales en la masacre de Wirikuta. Citlali, que le hablaba en sueños cada tanto y le decía: «El dolor no termina contigo. Solo espera su siguiente forma». Tenoch vivía solo, en una cabaña de piedra que había construido él mismo en una quebrada alta de Real de 14. Nadie subía hasta allí, ni comerciantes, ni soldados, ni almas perdidas. Solo él, el viento, los espíritus de sus ancestros y los recuerdos. Había tallado cada piedra con paciencia, encajado las vigas de mezquite con manos firmes y un corazón en ruinas. Allí, entre montañas, encontraba silencio, y en el silencio, a veces, encontraba paz. Pero hacía semanas que la paz se le escurría. Cada vez que veía a María Fernanda, ese fuego que creía enterrado bajo años de luto se removía. No era amor. Aún no. Era algo más antiguo, más esencial. Era reconocimiento, como si el dolor los hiciera hablantes de una misma lengua muda. Esa mañana, María llegó a la piedra con pasos más lentos de lo usual. Su pierna izquierda arrastraba un poco, y su respiración era corta. Pero aún así, se arrodilló. Sacó su cuaderno y escribió: «Hoy casi no vengo. Me duele todo, pero no quería que pensaras que me rendí. A veces me pregunto si existo de verdad o solo soy una sombra que recuerda haber sido persona. Y luego pienso en ti. Y aunque no sé cómo te llamas, sé que existes, y eso basta por ahora». Dendezi. Tenoch, escondido entre los árboles, no se movió. No quería que lo viera todavía. No aún, pero cuando ella se levantó para marcharse y perdió el equilibrio, cayendo de rodillas, su instinto se impuso al silencio. En 2 pasos, estuvo frente a ella. María alzó la cabeza, y por primera vez sus ojos verdes se encontraron con los ojos negros como obsidiana de un hombre que parecía tallado por el viento y el sol. Tenoch no dijo nada al principio, solo extendió su mano. Ella lo miró, dudó, y luego, con un gesto tan lento como sagrado, colocó su palma sobre la suya. Tenoch la ayudó a levantarse sin esfuerzo, como si fuera una hoja caída. «¿Te duele?», preguntó con voz grave, de pocas palabras, pero sin dureza. María asintió. «Estoy bien», dijo, aunque era mentira. Él la observó un instante más y luego señaló el sendero. «Caminarás más lento, pero llegaremos». ¿A dónde? A un lugar donde no se grita. El camino hacia la cabaña fue silencioso. María no hizo preguntas. Tenoch no explicó nada.
Solo caminaron, con el ritmo natural de quienes no necesitan llenar los espacios con palabras. Al llegar, María se detuvo. La cabaña era más hermosa de lo que esperaba. No en la forma, sino en la sensación. Parecía parte del paisaje, como si la montaña la hubiera gestado. Una alfombra de hojas secas cubría la entrada. 2 cazuelas colgaban de un árbol cercano, y del techo salía un hilo de humo que olía a madera y hierbas. «Pasa», dijo él, empujando suavemente la puerta. Adentro, el calor la envolvió como un abrazo. Tenoch preparó una infusión con flores secas y corteza de copal. María bebió sin preguntar. Se sentó junto al fuego y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos sin miedo. Durmió casi 2 días enteros. Él la vigiló desde cerca, cambiando las compresas, calentando piedras lisas que colocaba junto a su espalda, vigilando su respiración. Nunca la tocó más de lo necesario, nunca cruzó los límites, pero estuvo allí, como un guardián de silencio, como un animal que cuida sin pedir nada a cambio. Cuando despertó la tercera mañana, su cuerpo aún dolía, pero el dolor era distinto. No era el filo constante del miedo, era el peso de una sanación lenta pero posible. Tenoch tallaba algo con su cuchillo, sentado junto a la ventana. María lo observó. «¿Qué haces?» Él levantó la pieza de madera. Era un colibrí, pequeño y aún sin alas definidas. «Recuerdo lo que mis manos sabían», respondió. Ella sonrió, luego bajó la vista. «Gracias», susurró. Él asintió, sin palabras. «¿Cómo te llamas?» «Tenoch». «Yo me llamo María Fernanda». «Lo sé», dijo él con una media sonrisa, señalando una de las notas guardadas. Ella enrojeció, luego rió. Era una risa breve, frágil, como un brote entre escombros. Tenoch guardó el cuchillo y dijo, con voz baja, «Aquí no eres sombra. Aquí el monte te ve. Yo también». Ese día María volvió a escribir, no sobre el dolor, sino sobre el fuego. «Hoy escribo porque quiero recordar esta calma, porque hay una pausa en el miedo y eso me parece un milagro». Y por primera vez firmó con su nombre completo. La primera vez que María Fernanda vio a Tenoch escribir no fue con tinta ni papel, fue con un trozo de rama seca sobre la tierra húmeda al pie del mezquite mayor, justo frente a la cabaña. La palabra que escribió fue «paz». Las letras eran torpes, de trazo ancho y vacilante, pero había en ellas una seriedad casi ritual, como si cada curva del trazo estuviera hecha con todo el peso de un hombre que nunca antes había pronunciado esa palabra en voz alta. Ella se agachó a su lado, observando. «¿La aprendiste de mis notas?» Él asintió. Su mirada era la de un niño que entrega su primer dibujo a la maestra sin saber si será aceptado. «Paz», repitió ella, y colocó su mano sobre la tierra, junto a la palabra. Luego tomó la misma rama y escribió otra. «Raíz». Tenoch frunció el ceño. «¿Raíz?» «Sí», dijo ella, «porque de la raíz brota todo lo demás. Hasta la paz necesita una». Él no dijo nada, pero ese día, después de que ella entrara en la cabaña, se le vio escribiendo esas 2 palabras una y otra vez en distintos rincones del jardín. Las mañanas en la montaña eran frías, pero el fuego de la cabaña y el calor del silencio compartido les daba refugio. María Fernanda, aún convaleciente, comenzó a ayudar en las tareas más ligeras: separar plantas secas, limpiar los cuencos de barro, alimentar a las gallinas que Tenoch criaba con cuidado. Él la miraba con discreción, con respeto. Cada movimiento suyo era contenido, sin invadir, sin marcar territorio, y sin embargo estaba siempre presente, sólido como una piedra, firme como un árbol. Una mañana, mientras colgaban hojas de salvia para secar en el alero, María le preguntó, «¿Quién te enseñó a tallar madera?» Tenoch hizo una pausa. «Mi padre». Pero tallaba flechas, no colibríes. Sonrió por primera vez, una sonrisa leve, apenas visible. «Citlali, mi esposa, me enseñó a hacer cosas que no fueran para herir». El nombre cayó como una piedra en el agua quieta. «Citlali». María no dijo nada. Solo bajó la mirada con respeto. «Murió hace 3 años», continuó él. «En Wirikuta quemaron la aldea.
Ella estaba embarazada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, compartido. Un silencio que no pedía explicaciones, pero sí compañía. Por las tardes, Tenoch comenzó a enseñarle a María a reconocer las hierbas del monte. Subían por senderos estrechos entre los pinos y agaves, y él le mostraba hojas, flores, raíces. Esta es manzanilla, decía, para el sueño y los nervios. Esta, tepezcohuite, para sanar heridas. Y esta le mostraba una flor azul, es la que usó mi abuela para llamar a los sueños buenos. ¿Tu abuela vivía en la montaña? Mi abuela era la montaña. María rió. Y él también. Era una risa distinta, no alegre, sino libre, como un soplo de aire entre las ramas. Por las noches, ella leía en voz alta. Había encontrado un pequeño libro en la cabaña, envuelto en un paño de manta. Cantos del corazón wixárika, escrito en español por un misionero antiguo, pero con anotaciones en los márgenes hechas a mano, probablemente por Citlali. Cada frase era como una plegaria. Toda mujer lleva dentro el mapa del regreso. El corazón, cuando ha sido herido, se convierte en tambor. María leía y luego escribía en su cuaderno, sentada junto al fuego, mientras Tenoch tallaba nuevas formas, una tortuga, una espiga de maíz, un colibrí con alas abiertas. Una noche, mientras tallaba en silencio, él la observó más de lo habitual. «Tus manos ya no tiemblan», dijo de pronto. María bajó la vista. Luego las levantó frente a la llama. «Ya no tengo miedo al viento». ¿Y a los hombres? Ella lo miró largo rato antes de responder. «A algunos hombres, sí, pero no a ti». Tenoch asintió. Luego, sin dejar de tallar, dijo, Citlali decía que el amor no es salvar a alguien, es hacer que quiera salvarse sola. María cerró el cuaderno. Entonces creo que tú ya hiciste tu parte. A la mañana siguiente, María pidió aprender a usar el cuchillo. Tenoch dudó. ¿Para cazar? ¿Para no huir? Él buscó en una caja de madera y sacó un cuchillo con mango de hueso tallado. Este era de mi abuelo, se lo ofreció con las dos manos. Sóstenlo como si fuera una extensión de tu voz. Ella lo tomó. Pesaba más de lo que parecía. No lo uses por rabia, usa por memoria, por lo que fuiste, por lo que no te dejaron ser. Así pasaron los días. María escribió con más firmeza. Tenoch hablaba con más palabras, y entre los dos se tejía un lenguaje nuevo, hecho de pausas, de miradas, de palabras sobre tierra. Una tarde, mientras colgaban racimos de ajo en la viga principal, María se detuvo y preguntó, ¿por qué nunca bajaste al pueblo? Tenoch se quedó quieto. Porque no quiero ver en sus ojos lo que ya vi una vez. ¿Qué viste? El desprecio. Ella se acercó. Le tomó la mano. Y yo, ¿qué ves en mí? Una raíz que decidió crecer, aunque la sembraron en piedras. Esa noche, cuando la luna subió por encima de las montañas, María salió sola al claro. Se arrodilló frente a la piedra donde solía escribir. Sacó un trozo de carbón y escribió una sola palabra. Soy. Y cuando volvió a entrar a la cabaña, sus pasos no hacían ruido. Pero su presencia sí. Y Tenoch, al verla cruzar la puerta, supo que ya no era la misma muchacha que había caído frente a él días atrás. Ahora era una mujer que caminaba con sus propias palabras. Aquel día, María Fernanda bajó por primera vez en semanas hacia el pueblo de San Pedro del Desierto. Tenoch no la acompañó. Solo la miró desde la entrada de la cabaña mientras ella descendía con pasos lentos pero firmes, envuelta en su rebozo gris y con el cabello trenzado como lo hacía su madre los domingos. ¿Estás segura?, había preguntado él esa mañana, sin intentar detenerla. Sí, respondió ella. No por ellos, por mí. Quiero ver si puedo caminar por esas calles sin desaparecer. Tenoch asintió. No dijo más. Pero antes de verla marchar, le entregó una bolsita de tela con hojas secas y le dijo, si sientes que el miedo vuelve, huele esto, huele y recuerda que no eres la misma. San Pedro del Desierto era pequeño, apenas unas calles de tierra, una plaza con fuente seca y una iglesia encalada que sonaba con una campana oxidada al mediodía. Al entrar, nadie la reconoció al principio, había cambiado, el color de su piel no era ceniza. Sus hombros no iban encogidos, y lo más extraño, no bajaba la mirada.
Fue frente a la tienda de don Chucho que la primera voz la nombró. María Fernanda, gritó una mujer desde la panadería. Pensamos que te habías muerto o fuiste vendida. La frase cayó como una pedrada envuelta en risa. María no respondió. Solo siguió caminando, pero la frase no fue la única. Mira quién volvió del monte, susurró otra mujer, limpiando cebollas. Dicen que vive con un indio, murmuró un hombre con sombrero. Con razón, siempre fue una perra callada. Soltó una voz desde la cantina. Ella se detuvo en seco. Todo el pueblo pareció enmudecer. María giró lentamente y buscó con la mirada. Allí, en la sombra de la taberna, estaba Rodrigo, su primo, con una botella en la mano y la sonrisa torcida. ¿Qué pasa? Ahora ya te crees, señora, escupió. Sigues siendo lo que siempre fuiste, una criada con cara bonita y una perra cobarde. El silencio se volvió plomo, pero María no se movió. Se acercó, paso por paso, frente a él. Rodrigo se incorporó, sorprendido. No esperaba que ella lo encarara. ¿Tú quieres que yo tenga miedo?, preguntó ella en voz baja, tan baja que todos tuvieron que hacer silencio para oír. ¿Y no lo tienes? Tu voz ya no entra en mí, dijo ella. Antes me dolía, ahora me da lástima. Rodrigo dio un paso hacia ella. Se notaba el odio en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, María sacó la bolsa de Tenoch, la abrió y aspiró profundo. El olor a copal, salvia y menta la envolvió como un escudo invisible. Y entonces dijo, me llamaron perra porque no ladraba, porque no mordía, porque me arrastraba. Hoy, si quieren llamarme perra, que lo hagan, pero ya no agacho la cabeza. Rodrigo levantó la mano, pero alguien le sujetó la muñeca desde atrás. Era don Chucho, el de la tienda. Viejo, pero fuerte. Basta, dijo con firmeza. Ya no es una niña, y tú no eres nadie. Rodrigo, humillado, retrocedió. María se giró sin más palabras y caminó hacia la plaza. La iglesia estaba vacía. Se sentó en la última banca, como hacía años no lo hacía. Miró al altar, a las velas encendidas, al Cristo polvoriento, y no rezó. Solo se dijo a sí misma, estoy viva, y eso ya es una victoria. Cuando salió, encontró a una niña observándola desde las escaleras. ¿Tú eres María?, preguntó la niña. Sí. Mi mamá dice que eres bruja porque vives sola en el cerro. María sonrió. Dile que tiene razón, pero no hago daño, solo escribo. ¿Qué escribes? Lo que nadie quiere escuchar. La niña asintió y le dio una flor seca. Es para que no te sientas sola. María regresó al monte antes del atardecer, cansada, polvorienta, pero de pie. Tenoch la esperaba sentado bajo el mezquite, tallando una figura que no quiso mostrar aún. Ella se sentó a su lado. No dijo nada por unos minutos. Me llamaron perra. ¿Y qué hiciste? No ladré. Solo les mostré los dientes. Tenoch soltó una risa leve, honda. Eso también es hablar. Esa noche, María escribió la entrada más larga de su cuaderno. Hoy volví a donde fui invisible. Y por primera vez no necesité que me vieran para saber que existo. Me gritaron lo que antes me destruía. Pero ya no era yo la que sangraba. La niña que me dio una flor sabía más de mí que toda esa plaza junta. Gracias por no salvarme. Gracias por mostrarme el camino donde podía salvarme sola. Cerró el cuaderno, y al girarse, vio que Tenoch había colocado algo junto a su manta. Una figura tallada. Era una perra, pero no agachada ni sumisa. Había algo en el viento de esa mañana que no sonaba bien. Tenoch lo sintió al despertar, incluso antes de que el sol alcanzara el claro. El canto de los pájaros era más breve, el silencio más apretado. Las ramas crujían como si alguien o algo se moviera entre ellas sin querer ser visto. María Fernanda también lo percibió. Estaba moliendo semillas de mostaza para preparar un ungüento, cuando un escalofrío le recorrió la espalda sin razón aparente. Levantó la vista hacia la ventana y sintió, por primera vez desde que estaba en la cabaña, una sombra diferente. No miedo, aún, pero sí presagio. Hoy no bajes al pueblo, dijo Tenoch sin mirarla, mientras afilaba un cuchillo. ¿Por qué?, preguntó ella. El monte habla.
Hay que escucharlo. María asintió. No hizo preguntas. Ya no necesitaba explicaciones. Esa misma tarde, mientras recogían leña cerca del arroyo seco, escucharon cascos de caballo en la distancia. No era común. Nadie llegaba hasta esa altura sin motivo claro. Tenoch dejó caer la carga y tomó su arco. María se escondió tras un peñasco, como él le había enseñado. El caballo apareció entre la bruma ligera que subía del cañón. Era un animal robusto, de pelo gris, y montado por un hombre que parecía hecho de polvo y veneno. Sombrero ancho, chaqueta de cuero, botas puntiagudas y una escopeta colgada en la espalda. Lo reconoció al instante. Don Ezequiel, su abuelo, el hombre que la había criado a golpes de palabra y mirada, el que nunca le enseñó a decir padre, pero sí a temer al silencio largo entre un chasquido de lengua y un golpe. «Sé que estás aquí, María Fernanda», gritó, sin bajarse del caballo. «Sal y no hagas esto más difícil». Tenoch se mantuvo firme, el arco tensado. María, desde su escondite, temblaba, no por miedo físico, no. Su cuerpo ya conocía el dolor. Era otro tipo de temblor, el que nace del alma cuando se enfrenta al origen del abandono. Don Ezequiel desmontó, escupió a un lado y caminó con paso pesado hasta la piedra redonda donde ella solía escribir. «Te crié bajo mi techo», gritó, mirando a los árboles como si fueran culpables. «Te di un plato de comida cuando nadie más te quería, y así me lo pagas, escapándote con un indio como si fueras una cualquiera». Tenoch tensó más la cuerda, pero no disparó. Esperaba, observaba, como el lobo antes de saltar. «Sal de una vez», gritó el viejo. María emergió del escondite lentamente. Estaba de pie. No se escondía detrás de Tenoch, no retrocedía. «Estoy aquí», dijo con voz firme. Don Ezequiel la miró. Por un momento pareció no reconocerla. «¿Qué carajos te pasó?», escupió. «Mírate, vestida como india, hablando como bruja. Eres una vergüenza». Ella se mantuvo firme. «¿Y tú? ¿Qué eres tú?». El viejo bufó. «Soy tu sangre». «No. Eres la sombra que me cayó la infancia, la que convirtió la casa en prisión». Él levantó la mano como tantas veces lo hizo en el pasado, pero esta vez no alcanzó a bajarla. Una flecha se clavó en el suelo, justo entre sus pies. Tenoch, desde la roca, bajó el arco lentamente. Sus ojos eran fuego helado. «Ella no está sola». Don Ezequiel retrocedió. «Vas a matarme por esta mocosa. Por ella no. Por mí». El silencio fue absoluto. «Ella me salvó del olvido. Y si vienes a devolverle el miedo, no saldrás de este monte». El viejo entendió, o al menos fingió hacerlo. Retrocedió lentamente, montó su caballo con torpeza y lanzó una última mirada cargada de odio. «No has escuchado lo último de mí», escupió. «Pero ya escuchamos suficiente», respondió María, y el caballo desapareció entre la bruma. Esa noche no hubo palabras. María se sentó junto al fuego. Tenoch, a su lado, tallaba en silencio. Horas después, ella habló por fin. «Por años soñé con gritarle todo eso, pero en mis sueños siempre lloraba. Hoy no lloré, porque ya no es dueño de tu historia». Ella asintió. «¿Crees que vuelva?». «Sí». «¿Y qué haremos?». Tenoch colocó la figura tallada en sus manos. Era un jaguar, de ojos afilados. «Aprenderás a rugir». Antes de dormir, María escribió. No temía su escopeta, temía su voz, porque durante años me hizo dudar de la mía. Hoy le hablé con palabras que no temblaban, y eso para mí fue más que una victoria. El monte fue testigo, y el jaguar también. Esta no es una historia de amor, es una historia de regreso y de renacimiento. La mañana siguiente al regreso de don Ezequiel, el aire tenía otra textura. No era solo el polvo fino del monte, ni el aroma a pino quemado, que solía colarse por las rendijas de la cabaña. Era la tensión, como si la montaña misma se hubiera enterado de que el pasado ya no era solo recuerdo, sino amenaza viva. Tenoch lo sabía, y María también, pero no hablaron de eso, al menos no aún. Esa mañana, María decidió limpiar a fondo el interior de la cabaña. Sacó todos los cuencos de barro, sacudió los manteles viejos, lavó las ventanas con agua de romero y talló el piso de tierra con un cepillo hecho de raíz de maguey.
Tenoch la observaba desde fuera, en silencio. No intervenía. Sabía que más que limpiar, ella estaba exorcizando. ¿Buscas algo?, preguntó él cuando la vio escarbando en un rincón polvoriento bajo el catre de madera. No dijo, solo quiero que esta casa deje de parecerle extraña a mi voz. Él entendió. A veces no se necesita cambiar de lugar para sentirse libre. A veces basta con convertir el espacio en eco de uno mismo. Cuando terminó, el lugar parecía otro. Las paredes seguían viejas. La madera, carcomida en algunos bordes, pero ahora había flores secas colgadas en los travesaños, una manta limpia sobre el catre y trozos de papel con frases escritas por María pegadas cerca de la ventana. Una de ellas decía, «Aquí no se grita». Otra, «La vida comienza donde el miedo ya no manda». Tenoch, al leerlas, no dijo nada. Solo asentía con los ojos. Esa noche, ella cocinó por primera vez. Frijoles con epazote y tortillitas hechas a mano. Tenoch comió en silencio, pero al terminar dijo, «Tenías miedo de esta cocina. Tenía miedo de que alguien me pidiera servirle. ¿Y ahora? Ahora cocino porque me da gusto. Porque puedo elegir. Entonces esta casa ya te pertenece». Ella sonrió. «¿Y tú? ¿Te sientes dueño de algo?». Tenoch miró el fuego por unos segundos. Del silencio. «¿Y eso no pesa? Menos que la culpa». Al día siguiente, llovió. No era común que lloviera en esa temporada, pero el cielo se desbordó de pronto, como si las nubes no pudieran aguantar más. María salió al porche con una manta sobre los hombros. Levantó el rostro al cielo y dejó que las gotas resbalaran por sus mejillas. «¿Hace cuánto que no llovía así?», preguntó. «Desde que tú llegaste», respondió Tenoch. Ella lo miró, sin entender. El monte también guarda emociones. A veces llora por uno. Se quedaron allí, sentados bajo el tejado, escuchando cómo la lluvia golpeaba las tejas como si escribiera en código antiguo. Por la tarde, el agua comenzó a filtrarse por una grieta del techo. María subió a arreglarla con Tenoch. Mientras colocaban las nuevas tejas, ella resbaló un poco. Tenoch la sostuvo del brazo. Y por un segundo apenas sus ojos se cruzaron más cerca de lo habitual. No había deseo, había historia, había gratitud, había algo que aún no tenía nombre. «Gracias», dijo ella, «por no caer, por estar cuando el mundo resbala». Él bajó la mirada, casi avergonzado. Ella bajó la escalera con cuidado, sonriendo en silencio. Esa noche, mientras el viento agitaba las ramas del mezquite, María escribió, «Hoy hice milla la casa, no porque me pertenezca, sino porque me refleja. Hay un silencio que duele y otro que cuida. Aquí aprendí la diferencia. Cuando llovió, no lloré, pero sentí que algo en mí se lavaba. Tenoch no me salvó, pero siempre está cuando caigo. Y eso, para mí, vale más que todos los héroes». Al cerrar su cuaderno, encontró un pequeño objeto sobre su manta. Era una piedra blanca, redondeada, con una palabra grabada a cuchillo. «Raíz». No había nota, pero tampoco hacía falta. María la sostuvo con ambas manos, y supo que ya no era visita, era hogar. Aún no había amanecido del todo, cuando el golpe seco retumbó en la madera de la puerta. 1, 2, 3 veces. No era viento, era alguien. Tenoch ya estaba despierto. Había sentido los pasos entre las ramas, el crujido del suelo seco, el silencio contenido. María se incorporó en la manta, alertada. «¿Quién es?», susurró. Tenoch no respondió. Solo tomó el machete corto que guardaba detrás del banco y se acercó sin hacer ruido. Otro golpe. «Tenoch», dijo una voz desde afuera. «Soy Baltasar. Abre. No vengo solo». Eso bastó para tensar el aire. Baltasar. Uno de los pocos hombres que Tenoch no había visto en años, pero cuya palabra aún tenía eco en la sierra. No era enemigo, pero tampoco era amigo. Era un jinete que viajaba entre pueblos, llevando noticias, tabaco y secretos. Tenoch abrió la puerta despacio. Afuera, bajo la bruma de la mañana, había 3 hombres. Baltasar al frente, con sombrero chueco y poncho de cuero, y 2 más atrás, con rostro duro y mirada inquieta. «Venimos a advertirte», dijo Baltasar sin rodeos. Ezequiel no se fue del todo. Entraron sin quitarse el polvo. María preparó café, aunque le temblaban las manos.
Ninguno de ellos la miró de forma sucia, pero tampoco con respeto. Solo con ese aire de quienes no están acostumbrados a que una mujer les hable de frente. Baltasar tomó la taza, la olió y asintió, como si con eso diera permiso para comenzar. Está armando algo, dijo. Tiene gente con sed de poder. Dice que ese indio salvaje le robó a su sangre y lo quiere limpiar con fuego. María sintió un nudo en el estómago. Tenoch no se inmutó. ¿Cuántos? 5, 6, tal vez más. Malos de verdad. Gente que ha hecho arder ranchos por menos. Uno de los acompañantes intervino. Tin dinamita. Odio. María se acercó más a Tenoch sin decir nada. Baltasar la miró de reojo. La muchacha no debería estar aquí cuando eso ocurra. Tenoch clavó la mirada en él. La muchacha tiene nombre y decide por sí misma. Baltasar levantó las manos, como si se rindiera. Solo venimos a avisar. Tienen 3 o 4 días, a lo mucho. Si vas a correr, corre ya. Y sin más, salieron. No aceptaron pan. No aceptaron palabras. Solo dejaron el aire más denso que antes. Esa tarde, María no habló. Tampoco lloró, pero se quedó mucho tiempo mirando la piedra donde solía escribir. Finalmente, se giró hacia Tenoch y dijo, «No me iré». Él la observó con atención. «No te estoy pidiendo que te quedes». «Pero no me iré». «Ya no». Tenoch bajó la mirada, como si por fin aceptara algo que temía. «Entonces aprenderás a defender». Ella asintió. Esa noche prepararon trampas, no para matar, para retrasar, para alertar. Tenoch enseñó a María a tensar ramas, a ocultar alambres entre la maleza, a dejar señales en las piedras que solo él sabría leer. También le entregó un cuchillo nuevo, más ligero, hecho para manos más pequeñas. No es para atacar, le dijo. Es para marcar el límite. Ella lo sostuvo sin miedo. No volveré a ser tierra de paso. Al amanecer, María fue al arroyo a recoger agua. Mientras llenaba los cántaros, escuchó un ruido. No de amenaza, era un silbido. Suave, triste. Al girar, vio a una anciana sentada en una piedra, envuelta en un rebozo azul. «Tú eres la del jaguar», dijo la mujer sin mirarla. «¿Perdón?» La que salió del miedo con los colmillos abiertos. María se quedó quieta. «Soy la madre de Citlali», dijo la anciana. «Tuya no sé, pero de ella sí. Y los sueños me dijeron que viniera». María no sabía si creer, pero no podía apartar la vista de esa figura frágil que hablaba como los sauces. «Van a venir», continuó la anciana, «y el fuego buscará grietas. ¿Qué hago?» La mujer la miró por fin. Sus ojos eran de obsidiana pura. «No cierres la casa con rabia. Ciérrala con memoria». Y se fue. Desapareció entre la niebla sin dejar huella. María regresó con los cántaros. No dijo nada, solo colocó flores secas en cada ventana. Quemó salvia en cada esquina y escribió en la puerta, «Esta no es casa de guerra, pero sabrá defenderse». Tenoch la vio y supo que el enfrentamiento estaba cerca, pero también que ya no estaban solos. Ahora, la montaña también estaba despierta. La noche cayó sobre el monte como una manta negra, sin luna. Las estrellas, usualmente claras y punzantes, parecían hoy veladas por un presentimiento espeso. Ni los grillos se atrevían a cantar. Tenoch se sentó fuera de la cabaña, arco entre las piernas, los ojos clavados en el barranco que descendía hacia la quebrada. María, desde adentro, mantenía las manos ocupadas moliendo salvia, preparando una mezcla con polvo de chile y cera para encender antorchas que duraran más de lo habitual. El silencio ya no era refugio, era espera. Cuando el primer silbido rompió la calma, uno corto, otro largo, Tenoch supo que era la señal. Una de las trampas había sido activada, y no por un animal. María tomó el cuchillo de mango blanco y lo colocó en su cinturón. No preguntó. Solo salió y se colocó a la izquierda de la puerta, junto a una roca, oculta por la sombra. Tenoch le hizo una seña con la mano. María asintió. Se movía ya como alguien que sabía que su vida valía. Los pasos llegaron lentos, como si midieran el terreno. Luego una voz: «Sal, indio, queremos lo que es nuestro». Era Rodrigo, el primo. La risa venenosa que lo acompañaba retumbó como un tiro en el pecho de María.
Sigues escondiendo a la perra, ¿eh? Añadió. No te preocupes. Solo venimos a devolverla al dueño y, de paso, a quemar esta jaula de locos. Tenoch no respondió. Tampoco María. Esperaban. Desde el matorral cercano, otro hombre, uno de los enviados de Ezequiel, avanzó con una antorcha encendida. Quiso lanzarla al techo, pero el pie se le atoró en una trampa de alambre. Cayó con fuerza y en el mismo instante Tenoch disparó. No una flecha, una piedra, directo al brazo que sostenía la antorcha. El hombre gritó. La llama cayó sobre el suelo húmedo y se apagó. «¡Maldito salvaje!», gritó Rodrigo. Ahora sí. Los otros comenzaron a rodear la cabaña. Uno encendió una mecha de dinamita. Pero justo cuando iba a lanzarla, una sombra se interpuso. Era María. Surgió desde detrás del establo, corriendo hacia él con el cuchillo en mano. El hombre no la vio llegar. Ella no lo apuñaló. Solo le cortó la muñeca para que soltara la mecha encendida que cayó justo a sus pies. «¡Corre!», gritó ella, mientras se alejaba de un salto. La explosión fue sorda, seca. La tierra tembló. No hubo muertos, pero el estruendo dispersó a los atacantes por unos segundos. Tenoch aprovechó para arrojar una granada de humo casera hecha con chile y ocote. El aire se llenó de picor. Los hombres comenzaron a toser. Rodrigo maldijo. «Retirada, maldita sea. Esto no es una casa, es un infierno». Los atacantes huyeron entre la niebla y el humo. Uno de ellos, herido, cayó cuesta abajo. Otro gritaba por su caballo. Rodrigo fue el último en alejarse. Pero antes de desaparecer gritó: «No se acaba aquí. Esto no termina. Ingia maunacida». María se quedó de pie, respirando fuerte, la cara tiznada, la camisa rota en el hombro. No respondió. No necesitaba. Ya no. Tenoch salió de la maleza, cubierto de polvo. Se acercó a ella y, sin decir una palabra, le tocó el rostro con el dorso de la mano. Luego bajó la mirada hacia el cuchillo aún firme en su mano. «¿Estás bien?». «Sí», dijo ella, temblando, «pero esta vez no por miedo, por fuerza». Él sonrió, no con los labios, sino con los ojos. Pasaron la noche despiertos, revisaron las trampas, atendieron al caballo asustado, quemaron ramas de pirul para purificar el aire. Al amanecer, el monte olía a fuego, pero también a victoria. Frente a la piedra donde ella solía escribir, María talló una palabra con el mismo cuchillo con el que se defendió. Fuego, pero no como destrucción, sino como renacimiento, porque algo en ella había ardido, y lo que quedó ya no era lo que había sido. Amaneció con niebla, como si la tierra entera quisiera guardar silencio tras lo ocurrido. Pero dentro de la cabaña de María y Tenoch no había lugar para el silencio. Había pan caliente, conversación pausada y una extraña sensación de paz. No de final, de tregua. María se despertó antes del canto del primer pájaro. Salió al porche con una manta sobre los hombros y los pies descalzos. Observó las montañas, las mismas que había temido al llegar. Ahora le parecían protectoras, como brazos de piedra que envolvían su nuevo hogar. «¿Dormiste?», preguntó Tenoch desde la puerta, ofreciéndole una taza de café. «No del todo. Pero soñé con mi madre», respondió María, con una sonrisa leve. «Estaba en el molino, sonreía. Nunca la recuerdo sonriendo. Quizás porque ahora puedes imaginarla de otra manera». María asintió. No añadió nada, solo sostuvo la taza con ambas manos, como si ese calor sencillo le devolviera algo que creía perdido. Después del ataque, ninguno de los dos volvió a bajar al pueblo, pero San Pedro sí subió hacia ellos. El primero en llegar fue Baltasar, a pie, sin armas, sin cinismo. «Rodrigo no volverá pronto», anunció. Se rompió la pierna al huir. Y Ezequiel, bueno, está furioso, pero nadie quiere seguirlo ya. «¿Por qué lo dices?», preguntó Tenoch. Baltasar se encogió de hombros. «Porque anoche no fue una batalla, fue una lección». Todos en San Pedro la escucharon. María lo miró a los ojos. «¿Y tú?». «Yo escuché que una perra no siempre huye. A veces muerde y a veces se convierte en loba». Baltasar sonrió, sin burla. Dejó una bolsa con papel, lápices de carbón y una libreta. «Para que sigas escribiendo.
Que no se te olvide el poder que tienes. Esa tarde llegaron otros dos, don Chucho, con una canasta de pan y queso, y Clara, la mujer de la panadería, que años antes la llamó rara. No pidieron permiso para entrar. Solo dejaron los regalos sobre la mesa, miraron alrededor y dijeron: pensamos que era justo. Por lo que pasó y por lo que resististe. No necesito limosnas, dijo María, sin dureza, pero con firmeza. No es limosna, es reconocimiento. Y se fueron, sin más palabras. Al anochecer, Tenoch y María colgaron una manta blanca en la entrada. No como bandera, como señal. Aquí ya no hay guerra. Aquí se reconstruye. Mientras el fuego chispeaba en la chimenea, María tomó la libreta que le dejó Baltasar. Escribió sin pausa durante casi una hora. No relatos, no cartas, no quejas. Escribió su voz. Hoy sé que no todas las casas con techos son hogar, que no todos los silencios son paz, que no todas las palabras son amor. Pero también aprendí que mi voz no está rota, solo estaba enterrada. Tenoch no me curó, me acompañó mientras yo misma cosía mis heridas. Y eso, en este mundo, es más que suficiente. Cerró la libreta, se acercó al fuego y colocó dentro un papel viejo, el último que quedaba con la letra de Ezequiel. Uno que decía: te criamos porque nadie más te quiso. Lo observó arder sin pestañear, y en ese fuego, como en su vida, lo que más dolía no fue lo que ardía, sino lo que no se quemaba: la memoria. Pero esa ya no era cárcel, era raíz. El cielo estaba despejado, limpio como después de una tormenta que tardó años en irse. María Fernanda caminaba descalza sobre la tierra húmeda del claro, donde solían colocar las trampas. Ya no había necesidad de ellas. El monte había dejado de ser frontera y se convirtió en refugio. Tenoch la observaba desde la sombra del mezquite. Había algo distinto en ella, no en la ropa, ni en el peinado, ni siquiera en la mirada. Era en la manera de caminar, como si por fin sus pies recordaran que ese mundo también le pertenecía. Esa mañana, María recibió una carta, no por correo. Baltasar la trajo, con la discreción de quien carga algo frágil. Viene de San Pedro, dijo, y se la entregó sin mirarla a los ojos. Era una hoja doblada con cuidado. Tenía la letra temblorosa de alguien que nunca escribió por gusto. Era de Ezequiel. María Fernanda, no tengo nada que ofrecerte, ni excusas ni perdón. Tampoco los pido. Sé que hice de tu infancia un terreno baldío, pero si queda en ti una chispa de compasión, ven a verme. No como nieta, como mujer libre. No tengo mucho tiempo. María leyó la carta 3 veces. No lloró, pero el pulso le vibraba como si dentro le crepitara algo que aún no había nombrado. Tenoch se mantuvo en silencio. ¿Vas a ir?, preguntó por fin. Ella tardó en responder. No por él, por mí. Salió al amanecer del día siguiente. Tenoch le ofreció acompañarla. Ella negó con suavidad. Necesito saber si puedo entrar y salir sin volver a convertirme en sombra. Él no insistió, solo le entregó un pequeño talismán de cuero. Esto lo llevaba Citlali cuando nació, dijo. Lo tejió su madre. ¿Por qué me lo das? Porque una parte de ella vive ahora en ti. El camino a San Pedro no era largo, pero para María fue una travesía. Cada piedra, cada árbol, cada cruce le traía un recuerdo. Algunos dulces, la mayoría punzantes, pero ninguno la detenía. Entró al pueblo al mediodía. El sol golpeaba las tejas como cuando era niña. Las calles seguían polvorientas. Las miradas, igual de curiosas, pero ya no se encogía. No bajaba la cabeza. Caminó hasta la casa de Ezequiel, la misma donde la había criado entre gritos y silencios. Golpeó la puerta. 1, 2 veces. Una mujer vieja, que alguna vez fue sirvienta, le abrió. Está en su lecho. Ya casi no habla. No necesito que hable. Entró sin pedir permiso. La habitación olía a humedad y a madera vieja. Ezequiel estaba acostado, más pequeño, más pálido, más humano. La miró. Sus ojos buscaron algo, quizás reproche, quizás redención. Ella se sentó frente a él. No tocó su mano, no derramó una lágrima. Solo dijo: aquí estoy. Él intentó hablar, pero no pudo. Solo balbuceó un nombre. ¿Mi madre?, preguntó María. Él asintió.
Nunca me hablaste de ella. Ezequiel giró el rostro como si aún le costara mirar el pasado. María sacó la libreta que llevaba consigo. La abrió. Y leyó en voz baja: el dolor no se hereda, pero se arrastra cuando nadie lo enfrenta. Hoy dejo de arrastrarlo. Ezequiel cerró los ojos. No murió, pero sí se apagó una parte de él. La parte que nunca supo pedir perdón. María se levantó. No dijo adiós, porque a quien se le quita el poder, ya no hace falta despedirlo. Al salir de la casa, cruzó la plaza donde la gente la había insultado, donde le escupieron una vez, donde dijeron que era la malnacida. Una niña le ofreció una flor silvestre. ¿Por qué me la das? Porque mi mamá dice que tú venciste al miedo. María la tomó, temblando, pero no de debilidad, sino de emoción. Regresó al monte al caer la tarde. Tenoch la esperaba sentado en la piedra donde ella escribía. Yo fui y volví. ¿Eso es todo? Eso es todo. Él le tendió la mano. Ella se la tomó. Se sentaron sin hablar por un buen rato. El viento soplaba suave, como si el mundo los acariciara por fin. Esa noche, María escribió por última vez en la libreta de Baltasar: fui al lugar donde me rompieron, y no para pedir explicaciones. Fui para probarme que podía caminar entre los escombros sin sangrar. No todos los agresores piden perdón, pero uno puede perdonarse a sí mismo. Hoy no soy la niña, tampoco la víctima. Soy la mujer que eligió quedarse de pie. Soy la que transformó el silencio en raíz. Y si alguna vez alguien más se pierde, quizás mi voz le sirva de mapa. Cuando cae la noche sobre las sierras de Real de 14 y el viento sopla entre los mezquites como un murmullo de siglos, uno recuerda que hay historias que no se gritan, historias que se susurran con respeto, como quien toca una herida que ya cicatrizó, pero aún duele cuando cambia el clima. María Fernanda fue durante mucho tiempo una sombra, una voz apagada por la costumbre del grito ajeno, una flor que aprendió a esconder su perfume para no molestar. Su infancia fue una estación sin primavera, su juventud un silencio impuesto. Pero el destino, o tal vez el alma del monte, le ofreció una grieta, no una salvación fácil, sino una grieta, y ella, con valentía silenciosa, se filtró por ahí. Conoció a Tenoch, un hombre roto, pero no rendido, un hombre que no ofrecía respuestas, sino espacio. Y en ese espacio, ella reconstruyó su voz, no con discursos, con actos. Cada pan horneado, cada trampa colocada, cada palabra escrita, fue un ladrillo en su casa interior. Y cuando el pasado volvió en forma de fuego, no huyó, se sostuvo y resistió. Hoy, su historia no es la de una víctima, es la de una mujer que eligió vivir sin permiso, que entendió que el perdón no siempre viene de quien lo debe, y que, aún así, se puede caminar hacia adelante sin cadenas. En este mundo tan ruidoso, tan rápido, tan lleno de juicios, recordar que existe gente como María Fernanda, gente que resiste, que transforma, que ama sin ruido, es, sencillamente, una bendición. Porque no todos los héroes llevan espadas. Algunos solo llevan una libreta, un cuchillo para cortar el miedo y la firme decisión de no callarse nunca más.